El espacio de la entrevista, como siempre tomamos unos segunditos para saludar a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Sky y también a las personas que están pendientes de este espacio a través de la red social Facebook. Como se los adelantábamos, esta mañana de viernes vamos a hablar sobre la situación fiscal del país y como siempre vamos a conocer un contexto de algunas cosas que están en discusión en la agenda nacional. La búsqueda de salida de los problemas fiscales que enfrenta el país se encuentra nuevamente en una pausa indefinida, y no fue por choques en la mesa, sino por declaraciones que se han dado fuera. En una entrevista en el canal estatal, el secretario de Comunicaciones recriminó que el presidente del partido Arena no está asistiendo a los encuentros y en su lugar está enviando a personas que solo llegan a escuchar. Él usó el término secundones, algo que no sentó bien en las filas del partido Arena. A los últimos encuentros ha asistido la diputada Milena Calderón de Escalón, quien es miembro de la Comisión de Hacienda. Pero ¿cuál fue la reacción en el principal partido de derecha? Yo creo que si él fuera un caballero, vendría a pedirme disculpas. Así habla un caballero. Pone un tuit diciendo, a nosotros nos interesa el diálogo, entonces le disculpas a Milena, pero que venga Mauricio Interiano. Yo le quiero recordar a Eugenio que no es él, ni su gobierno, ni el FMLN que va a decidir a quién mandarán a la reunión. Este distanciamiento se da justo cuando el presidente retomó el tema de aplicar un impuesto de bienes suntuarios, que algunas publicaciones califican como todos los bienes que no son indispensables para vivir y que tienen un costo alto. El secretario técnico de la Presidencia y de Planificación, Roberto Lorenzana, dice que esto no es nuevo, que ya hace años se pensó en aprobar este tipo de tributos, pero se optó por no hacerlo. Pero incluso entre lo que dice el secretario técnico y el de Comunicaciones hay diferencia. Eso dijo Eugenio Chicas al hablar del tema. Tenemos por política el no gravar a los sectores populares, el no afectar a la gente. El secretario técnico dice que no sabe en cuantía la Asamblea lo podría aprobar, pero cree que sería de un 0.5% del valor del inmueble. El cobro sería anual y se aplicaría a bienes como ranchos de playa, casas de campo o podría gravarse en todos aquellos cuyo costo sea mayor de 500,000, ejemplificó el secretario Lorenzana. Roberto Lorenzana señala que se habla de este impuesto porque la Ley de Responsabilidad Fiscal nos obliga a mejorar los ingresos del Estado y esto puede hacerse vía impuestos. Esta mañana vamos a hablar sobre los problemas fiscales del país y las posibles respuestas. Comenzamos con la entrevista de hoy. Bueno, y le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, como se los adelantábamos, es el director ejecutivo de Funde, Roberto Rubio. Bienvenido a Canal 12 una vez más, Roberto. Muy buenos días, Manuel. Muchas gracias por invitarme. Roberto, desde el fin de semana anterior se vuelve a analizar la posibilidad de implementar un impuesto para los artículos considerados de lujo, para las propiedades consideradas de lujo. Pero me gustaría que, desde su perspectiva de economista, ¿qué tanto podría impactar esto en los ingresos del Estado? ¿Qué tanto podría ayudar a solventar los problemas que tiene de caja en este momento el gobierno? Bueno, en algo va a ayudar. Personalmente e institucionalmente creemos que no es mala una idea de gravar bienes de lujo, siempre y cuando, pues digo, se incluyan estos bienes que estamos viendo, digamos, ranchos de playa, yates, vehículos de cierto valor, que creo que también estamos en un país, pues que uno no se puede dar el lujo de tener cosas de lujo. El que quiera tenerlo está bien, pero que pague más. Y ahora, lo que falta es un estimado de cuánto, ¿no? Porque definitivamente hablar de impuestos en este momento, en este país, pues siempre provoca resistencias. Algo le dejará, no hemos escuchado cuáles son los cálculos, se podría hacer quizá un estimado, eso tiene capacidad de hacerlo Hacienda. No sé si lo han hecho para ver si realmente, digamos, se saca una cantidad importante como para, digamos, entrar a un debate y a un pleito nuevamente por ese tema. Yo creo que este tipo de medidas deberían de ser parte, yo creo, más bien de un paquete, porque si empezamos a soltar medidas aisladas, aunque sea buena,
y como digo, me parece que es y puede ser conveniente un impuesto a bienes de lujo, que incluya las armas y que incluya bienes nocivos para la salud. Yo creo que ese tipo de cosas son adecuadas en un país con tremendas desigualdades, con pobreza. Yo no lo veo mal, pero la manera como se va a hacer, creo que el gobierno debería pensar más en que esto, si empezamos a poner medidas aisladas fuera del marco y que van a generar conflicto, posiblemente puede entrar nuevamente en un desgaste, puede contaminar otras discusiones. Más bien lo que creo que se debió hacer es ponerlo como parte del menú de cosas que se podrían hacer por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos, es decir, como parte del menú para discutir la problemática fiscal en su conjunto, ¿no? Los partidos políticos, considerando que este 2017 es un año preelectoral, han reaccionado de la forma que creo yo que era lógica que lo hicieran. Ellos dicen, miren, no es el momento, consideramos de que no se puede hablar de impuestos para mejorar la situación del país, por lo menos no en este año, creo yo, debido a la misma situación que se está preparando para un periodo electoral. Y algunas reacciones en la Asamblea Legislativa decían, miren, un impuesto de este tipo podría ser castigar a la gente que ha tenido éxito en El Salvador. ¿Se puede llegar a hacer este tipo de apreciación? Yo no, digo, ese argumento no te lo compro, en el sentido de que quien tiene posibilidades y quiere darse un lujo en un país, ¿no? Como digo, desigual y pobre, pues que pague más, ¿no? Si en lugar de agarrar un vehículo que pues me cuesta 25,000 y yo quiero comprar uno de 100,000, pues bueno, paga más, ¿no? Y creo que el que tiene esa capacidad, pues que lo haga. El que tiene capacidad de tener 2 ranchos en las playas, que pague más. El que tiene capacidad de tener un yate, pues que pague más. El que quiere tener, bueno, no estoy de acuerdo que el país debería de tener esta libertad que se tiene para aportar armas, pero bueno, que se ponga realmente un impuesto prohibitivo a esto. ¿Cuánto se saca? Eso es lo que hay que analizar, cuánto tú puedes sacar y cuál es el impacto sobre las finanzas públicas, ¿no? Y por eso te digo, si esto se mete, sobre todo en un periodo electoral, donde el tema de los impuestos es casi mala palabra, el tema de los impuestos provoca resistencias por las desconfianzas, por los problemas que hay, y si adicionalmente tú has visto comportamientos anteriores que el gobierno anterior ha impulsado medidas tributarias, digamos, acciones solamente del lado de los impuestos, pero tú no ves acciones contundentes del lado de los gastos. Entonces, cuando se presenta aisladamente, esto sin duda que te va a provocar reacciones encontradas y va a contaminar el ambiente que necesita el país para buscar un entendimiento en materia fiscal. Mira lo que está pasando ahora con estas discusiones. Por un lado, es decir, esto que si son segundones y que venga a pedirme disculpas, realmente me parece muy infantil. Por un lado, me parece muy imprudente y una torpeza política, ¿verdad?, de una lengua ligera de decir eso en un momento que no conviene, pero tampoco me parece la respuesta que se está dando de darle esa magnitud de importancia y decir, que venga a pedir disculpas. No, o sea, tú me miraste mal y entonces ahora ya no llego a tu casa porque me miraste mal. Eso digo, denota la poca, yo diría, sabiduría que estamos teniendo para hacer una buena negociación que nos permita, digamos, salir del embrollo en el que estamos. El mensaje que se estaría enviando a la comunidad internacional, porque yo me acuerdo los informes de Fitch Ratings, las evaluaciones que hacen diferentes organismos internacionales hablan de que la situación de El Salvador se puede complicar debido a la falta de acuerdos, y vemos esta situación que se ha dado, digamos, con esta declaración que dio el secretario de Comunicaciones, que no la dio ni en la mesa, sino que la dio fuera, y también la reacción que ha tenido el Partido Arena. Creo yo que es un mensaje muy alejado de lo que se está pidiendo de un acuerdo. Incluso la misma embajadora de los Estados Unidos ha dicho en diversas ocasiones, es necesario que las fuerzas políticas salvadoreñas se pongan de acuerdo en cuanto a las decisiones que van a tomar para resolver los problemas que tiene El Salvador. Desde hace años
las calificadoras de riesgo vienen introduciendo esta variable política a sus análisis. Hace tiempos eran más que todo análisis que tenían que ver, pues, y lo siguen haciendo, con una parte más que tiene que ver con la capacidad de pago, por ejemplo, que tiene un país, pero como la capacidad de pago en un país que no tiene petróleo y donde dependemos excesivamente del endeudamiento, y como para endeudarte tienes que tener mayoría calificada, y mayoría calificada pasa por una negociación política, entonces sí es un elemento que en este país consideran bastante. Y al ver este tipo de, como digo, de discusiones que no son sustantivas, que son más bien muy mediáticas y diría de poca madurez política, esto definitivamente que no abona a las calificaciones de riesgo, porque por un lado de repente hay una aproximación y están las mesas y hay cierto optimismo, pero de repente se empiezan a dar este tipo de infantiladas que echan a perder bastante, porque se dan a nivel mediático. Las negociaciones se dan sobre todo y deben de darse de una manera, por un lado seria, pero por otro lado fuera de cámaras, es decir, no estamos negociando de cara a las noticias, no estamos negociando de cara a ver quién es más bonito en televisión y quién dice, quién pone al otro en una situación más difícil. Las negociaciones creo que tienen que hacer en un proceso discreto, no para cámaras, y que incluya elementos técnicos y políticos. Muy difícil en un periodo electoral, porque acá la inmadurez de los partidos hace que la variable electoral tenga un peso quizá demasiado grande con respecto a lo que debería de tener. Ahora bien, me gustaría que me diera su punto de vista, Roberto, respecto al ajuste que está hablando el gobierno, a la austeridad que se va a hacer, al ajuste sobre todo del gasto. Ellos hablan de un ahorro de 126 millones de dólares, dicen, recortando una cantidad importante de gastos que se tenía planeado hacer en instituciones del Estado. ¿Es significativo este ajuste de 126 o se debería ajustar más el cinturón, el Estado en general? Porque hasta ahora solo el Ejecutivo es el que está hablando de ajustar, digamos, algunos de los proyectos que tenía para este año. Bueno, 126 millones al año, pues es un monto considerable. Si el gobierno tiene proyectado, por decirte así, dificultades de 200 millones al año, pues el poder reducir 126 millones es bastante. El problema que creo que tenemos es, por un lado, que no vemos las cifras, los detalles. Creo que al principio se dijo que la reducción iba a ser de 51 millones. Primero hablaron de 79 millones que decían en el presupuesto 2017 se está ahorrando 79 millones porque se está recortando la compra de bienes y servicios. Eso fue lo que cuando se presentó el proyecto de presupuesto, que es al final el que fue aprobado. Y luego decía se le van a sumar 51 millones extra, que incluye el dejar de comprar vehículos, el ahorrar en algunos servicios que se compran en instituciones del Estado, y eso daba pues la suma de 126 millones. Pero lo que no conocemos es el detalle, porque ahí está, yo te puedo decir, mire, yo voy a hacer esto, bienes y servicios, pero dígame cuál es su plan de reducción de gastos. Y yo quiero ver ese plan de reducción de gastos, porque a veces también aparecen noticias como que se está hablando de austeridad y vemos que se van a incrementar plazas. Si se va a tocar el tema de las plazas, pues que se diga. Si se va a tocar el tema de las plazas fantasmas, por ejemplo, para ver primero si existen y si existen cuántos son, porque esto es Vox Populi que existen estas plazas fantasmas. Si va a haber recortes por ese lado. Si va a haber recortes en materia de reducción de salarios, que se dijo. Bueno, ¿cuándo se va a implementar? ¿Cuánto es que se va a ahorrar el Estado? Esos detalles son importantes conocerlos. Si a mí me dicen, mire, yo voy a reducir los gastos, y vamos entonces a también aumentar impuestos. Yo te voy a decir cómo voy a aumentar los impuestos, y voy a poner este impuesto a los bienes de lujo que me va a dar tanto. Voy a hacer un análisis de impacto de eso para ver si es cierto que esto causa impacto o no causa impacto. Y por el otro lado te voy a presentar un plan de gastos, pero en detalle. Pero cuando tú nada más en un momento de desconfianza, en un país polarizado donde la desconfianza está enraizada, que tú digas,
mire, yo voy a ahorrar tanto, pero no des los detalles de cómo lo vas a hacer, pues entonces pierde credibilidad, ¿no? Los voceros del gobierno dicen que la administración del profesor Salvador Sánchez Serén es una de las más austeras y de las que más ahorra. ¿Qué piensa usted de estas declaraciones que ellos las repiten constantemente, que la administración Serén es una de las que más trata de hacer ahorros, que las que más ajusta sus presupuestos? Mira, es que ahí hay dos cosas y dos maneras de verlo. Hay reducciones efectivamente, por ejemplo, de gastos. Si tú lo comparas en la creación de puestos de empleo, el gobierno de Funes infló el aparato del Estado terriblemente. No sé si fueron 30.000 puestos, ¿no? Ahí fue la fábrica de empleo que nos prometió el señor Funes, ¿no? Y supimos pues que mucha de esa generación de empleo era sobre todo pues para militantes, para amigos, se creció de alguna manera inadecuada el Estado. Es cierto que había una menor, digamos, crecimiento de plazas en este gobierno comparado con el anterior, pero hay que tomar en cuenta que en buena parte, mucha de esa, llamémosle, austeridad, ha sido obligada. Es decir, si tú analizas los montos de incremento de los presupuestos, han sido relativamente menores que antes, ¿no? Y cuando tú pues, no tienes un incremento sustantivo de los presupuestos, indudablemente pues, tus gastos no son tan grandes como en épocas anteriores. Igual, gastos reservados, nosotros hicimos unas peticiones de información a Casa Presidencial sobre el detalle de los gastos de Casa Presidencial. Y después de varias negociaciones logramos obtener esa información general todavía, pero sí aparece de manera general gastos reservados. Y para pues, sorpresa nuestra, pues al fin por lo menos conocemos cuánto son esos gastos reservados. Y cómo fueron subiendo, eso ya creo que es bastante público, ha salido en las noticias, ¿verdad? Pero por ejemplo, uno de los picos del uso de los gastos reservados en el periodo de Funes, 80 millones. O sea, los gastos reservados tienen una subida fuerte en el periodo de Saca y en el periodo de Funes. Lo que nos mandan ahora para el 2015 o 16, no me recuerdo, son 40 millones. O sea, había una reducción de gastos reservados. Entonces, hay cosas que tú dices, mire, ahora el déficit fiscal está más controlado porque ahora ya no hemos subido el 3% del PIB. Pero eso a veces ha sido obligado, me explico, porque no hay dinero. O sea, la pregunta es entonces, ¿yo soy realmente austero o es simplemente que no tengo dinero y me veo obligado a bajar los gastos? Porque hay señales en determinadas unidades e instancias donde tú ves despilfarro, todavía ves, digamos, gastos de viaje. Lo que pasó o lo que ha pasado en CEPA en un momento determinado con una serie de gastos de despilfarros, que por cierto ya no supimos mucho de eso, ya no se salieron las investigaciones con respecto a estos casos. Entonces tú tienes que mediatizar o matizar, mejor dicho, esta afirmación de que hay austeridad. Yo no me atrevo a usar esa palabra, yo lo que digo es que ha habido reducción obligada de gastos. Uno de los datos que ha tenido mayor impacto a nivel mediático ha sido el anuncio de que ningún funcionario, por lo menos del Ejecutivo, va a ganar más que el presidente de la República. Y a esto se suma que el secretario general del partido FMLN le daba declaraciones ayer a una radio y decía que esto puede llevar incluso a que algunos funcionarios opten por renunciar, debido a que gente técnica muy preparada, decía, y que al ver que sus ingresos disminuyen, pues podrían dejar las plazas, pues debido a que no van a ganar los salarios que tienen en este momento, sino ganar menos de $5.000, que es lo que gana el presidente de la República. ¿Cómo se puede interpretar este tipo de situaciones que, si bien también están, digamos, dominando las agendas? Aquí hay varias cosas, te menciono tres. Una es, habría que ver cómo se va a hacer efectiva esa medida, porque tú tienes, por ejemplo, unos contratos y no sé si va a haber que cambiar los contratos, así eso también legal y laboralmente, pues, ¿qué implicaciones
puede tener un funcionario que de repente le diga, mire, usted ya va a bajar, ¿no?, su salario. Eso es lo primero, o sea, hay que ver cómo se va a implementar. Segundo, habría que ver si también se van a tocar o no los sobresueldos, porque yo te puedo bajar el salario, pero te voy a subir el sobresueldo. Entonces también el tema de los sobresueldos tiene que regularse, de tal forma que un funcionario, como tú lo quieres traer o lo quieres mantener porque tiene una gran calidad, tú le vas a pagar un sobresueldo. Hay que corregir eso. Y tercero, hay que tomar en cuenta también de que hay que regular todo eso. A mí me parece que el presidente de la República, independientemente de quién sea, gana poco. Y lo que deberíamos de hacer es sincerar las cifras y entonces hacer todo un diseño salarial donde pueda haber, digamos, incrementos salariales de acuerdo a tu desempeño, de acuerdo a tu costo de oportunidad, llamémoslo así, de la persona, y en lugar de andar escondiendo las cifras, ¿no? Y decir, bueno, mire, si esta persona en el mercado, por decir así, si es una persona que viene del sector privado que yo lo quiera obtener, pues yo efectivamente no me la voy a llevar por 3,000. La tengo que llevar por 8 o 10,000, etcétera. Pero lo que tienen que entender también, y este es el otro punto, es que esas declaraciones de que, mire, pobrecitos, como dice el secretario, pobrecitos porque ya no van a seguir en el sector público. Mire, el que va al sector público ahora tiene que entender que llega a servir y a no a servirse. Entonces, si realmente quiere ir a servir y no le van a pagar tanto como le pagan en otro lado, pues bueno, que entre. Si va a tener dificultades para encontrar gente calificada y buena, pues justamente trate de explicitar eso de una manera, digamos, transparente y no manejando las cosas como se manejan ahora, con sobresueldos. Hay unas desigualdades salariales terribles, no hay una buena regularización. Ese tema alguien le tiene que entrar algún día. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, pero al regresar vamos a hablar si la austeridad debería extenderse a otros órganos del Estado, porque hasta ahora solo se está hablando de este tema a nivel del Ejecutivo. Ya regresamos. Autoridades del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada expresaron a los diputados que son parte de la Comisión de Hacienda que a partir de abril unos 22,000 elementos de la Fuerza Armada podrían quedarse sin pensión, debido a que no tienen dinero para hacer los pagos. De no obtenerse esta fuente de financiamiento, digamos, o esta asignación, pues obviamente que nosotros en el mes de abril vamos a caer en impago. Esta misma semana, el ministro de Hacienda habló sobre la situación de las pensiones de los militares y su respuesta no fue precisamente la que esperaban escuchar los afectados por el problema. El ministro dice que no se puede erogar fondos solo porque envió una carta solicitándolos. Estamos dispuestos a incluir los 52 millones, pero no darle el dinero como el gerente del IFA y como algunos funcionarios del IFA quieren, o lo que ellos mal quieren. No creo, y fíjense bien lo que les voy a decir, que el IFA quiera que con los impuestos del pueblo se les pague los buenos y los malos negocios que ellos han hecho durante toda su vida institucional. El problema de los pensionados del IPSFA salta a los titulares, justo en el momento en el que se espera comenzar además a debatir dos propuestas de reforma previsional, una que presentó el gobierno el año anterior y que está en manos de los diputados, y otra que ingresó recién al órgano legislativo presentada por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones. Pero a los problemas de las pensiones de militares y del sistema previsional vigente se suma otro elemento. Los alcaldes no están contentos con Hacienda porque no se les está entregando a tiempo los recursos que por ley le corresponde del presupuesto general de la nación. Ellos dicen que la situación se ha vuelto insostenible. Esto quiere decir que solo estamos tapando hoyos momentáneamente y que lo único que estamos haciendo es desfinanciando nuestro ingreso propio. Estos son otros de los temas que analizaremos también en la entrevista de este viernes. Continuamos. Bueno, hoy en el espacio de la entrevista estamos conversando con Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE, y estamos hablando de la situación fiscal del país, y el tema que dejamos pendiente era el de la austeridad. Se está hablando de que si se debe extender la austeridad a otros órganos del Estado, porque hasta ahora solo se ha mencionado al Ejecutivo. ¿Debería entrar en esta dinámica de la austeridad la Corte Suprema de Justicia y también la Asamblea Legislativa, Roberto? Por supuesto. Creo que hay
bienes y servicios, hay plazas que creo que hay que revisar, y la austeridad pues debería de ser de alguna manera pareja para todos. Pero como no hay, como te digo, señales sustantivas de austeridad, yo no la veo todavía en ningún órgano del Estado, sino que a veces más bien aparecen todavía señales de que viajes continúan. Puede posiblemente, bueno, el partido de Arena ha dicho que va a reducir o creó una veda para viajes, no sé si continúa. Ese es un rubro que puede racionalizarse, la compra de vehículos. ¿Por qué comprar vehículos que pasan los $30,000 cuando usted puede tener un buen vehículo de menor valor? Los gastos de seguros médicos, que vimos como especialmente en la asamblea son seguros caros, seguros de vida, seguros médicos caros, y ahí puede racionalizarse. Yo no estoy de acuerdo en posiciones que dice quitémosle el seguro. Creo que un funcionario habida cuenta de que como en una empresa puede tener un seguro básico, y un seguro básico que puede ser compartido, donde yo pongo parte y digamos de mi salario y parte lo pone el Estado. Pero llegar a tener seguros caros, que hasta cirugías plásticas te cubre cosas que normalmente muchos seguros no te cubre, que son aspectos dentales o oculistas, lentes, eso hay que revisar, y ahí se pueden hacer muchos recortes. Y por eso te digo, cada quien tiene que tener su plan de reducción de gastos y ser muy concretos en lo que se va a hacer. Porque la población ya no cree en las palabras y en las promesas, quiere ver que eso se realiza, y para ver cómo se realiza tú tienes que decir cómo lo voy a hacer, y sobre esa base yo puedo valorar si lo estás haciendo, si te estás realmente comprometiendo y si puedo verificar que lo estás haciendo. A mí me parece que el caso del seguro médico de la Asamblea Legislativa es, digamos, la opinión pública la que pone a este órgano de Estado contra la pared, porque si bien se ha venido bajando, ahora se está hablando de 4.5 millones que la Asamblea tendría previsto invertir en un seguro médico, pero la misma situación de la crítica ha hecho de que digamos, se vayan cambiando posiciones. De hecho, el presidente de la Asamblea en una de sus últimas declaraciones decía que él estaría de acuerdo que el seguro sea solo para los empleados y no para los legisladores, porque decía, un legislador bien puede pagar un seguro médico privado de su propia bolsa. Me parece bien. Pero también existen las declaraciones de algunos diputados que dicen, bueno, sí, hay que hacer las reducciones necesarias, pero cuando se les habla del seguro dicen, no, pero es que no podemos ir al seguro social, porque ahí hay demasiadas colas y también a veces son situaciones un tanto comprometidas, dice que uno no puede llegar a esos hospitales pidiendo auxilio. Entonces creo yo que es más la fuerza de la opinión pública y la crítica la que lo lleva a hablar de reducir beneficios como este. Pues si no quieren ir al seguro social, pues que paguen, puede ser que contribuyan algo, no tiene por qué el Estado pagarles toda la seguridad privada, y tienen que contribuir con algo, y no pueden ser seguros caros, pero tampoco, como digo, al otro extremo de dejarlos sin nada. Hay mecanismos pues para hacer reducción de este tipo de cosas, y vigilancia es otro. Mira, ¿cuántos PPI tiene derecho un diputado? 1, 2, y todavía tengo entendido de que si tú dejas de ser diputado todavía tienes derecho a un PPI, es decir, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto es el aparato de seguridad y de vigilancia? En los casos del expresidente Funes, del gobierno del presidente Funes, acordemos que incluso eso era un negocio que se hizo con la empresa COSACE, que reportaba el Faro, pues que habían, no sé, eran 14, 20 millones que se habían hecho de seguridad. Y no solo es el hecho de que haya, digamos, un monopolio y que tú le des una preferencia porque es tu amigo, como se hizo en el caso del expresidente Funes, sino que también si realmente necesitas tanta seguridad y necesitas tanta vigilancia. Hay diputados que ni los conocen ni su mamá, ¿no? Es decir, y que van a andar, pero quieren
que lo reconozca su mamá porque se sienten importantes, porque tienen chofer, porque tienen dos gentes que van y a veces andan hasta en el súper con los vigilantes ahí para sentirse importantes. Bueno, si son representantes, han llegado a servir y, como digo, no a servirse. Entonces, hay muchas cosas donde se pueden dar señales de austeridad sustantivas y no estamos viendo esas señales para el momento que está viviendo el país. Para que cerremos el tema ese de la austeridad, el gobierno en sus últimas declaraciones decía nos quieren ahogar económicamente y llevarnos a una reducción de los programas sociales. ¿Cómo se puede interpretar ese tipo de declaraciones que surgen tanto de voceros del gobierno como de la misma presidencia de la República? Mediaticemos nuevamente esas declaraciones. Por un lado, la oposición obviamente pues no le va a estar regalando los dulces, ¿no? Y va a poner dificultades. Porque en la mentalidad de la oposición, aquí cuando era el Frente y ahora Arena, es, ok, yo, mientras peor te va, a mí me va a ir mejor. Una conclusión falsa, porque no es eso cierto. Entonces, sí, efectivamente, yo no puedo decir, no, mire que la oposición me está dando facilidades para que yo tenga dinero. No, te va a poner dificultades. Ahora, pero decir de que digamos, que ese ahogo se debe a eso, es como evadir responsabilidades. Es que el gobierno también es responsable de ese ahogo, se ha ahogado a sí mismo por malas políticas que ha hecho. Entonces también que asuman responsabilidad. Esta situación que estamos viviendo no es solo porque les entorpecen el trabajo, les entorpecen los créditos, es porque se montaron en una ola, se montaron en una política fiscal inadecuada que viene desde las épocas también de Arena y que ellos la han potenciado. Entonces también el Frente, el gobierno, que asuma su responsabilidad porque no logró cambiar ese rumbo nocivo que traíamos, no logró cambiar la tendencia inadecuada que teníamos crecientemente de una cosa muy simple, a gastar más de lo que se tenía, a ser irresponsable de estar gastando más de lo que se tenía, que usamos en un país que no tiene ni petróleo y no tiene otros recursos importantes como tienen otros países, usa la deuda, que fue la manera fácil de mantener ese ritmo de crecimiento inadecuado del gasto con ingresos que no correspondían. Hablemos de pensiones, Roberto. Me gustaría que me diera su análisis sobre lo que está pasando con el ITFA. Esta semana que está concluyendo estuvieron en la Asamblea Legislativa directivos de esta institución diciendo, miren, ya no tenemos para pagar a partir de abril y es urgente que nos ayuden porque 22,000 militares en retiro se quedarían sin la pensión. Y ya escuchamos la declaración que daba el ministro y donde él decía de que no se puede hacer cargo el ciudadano de los malos negocios que ahí se han hecho. ¿Cómo se puede interpretar la situación de esta institución, del ITFA? Mira, es realmente lamentable lo que está pasando en el ITFA. Y ahí coincido bastante con lo que ha dicho el ministro, de que también se hagan cargo de los malos manejos. Me ha sorprendido esa declaración, porque un mal manejo, por ejemplo, que salió a luz pública, y ahí está pendiente, son esos terrenos, porque la Fuerza Armada se quedó con algunos bienes, con algunas tierras, se quedó con activos. No es que esos activos le van a salvar el problema, porque hay un problema de manejo, pero bueno, tiene unos activos importantes, un hotel en la playa, estos terrenos en ese lugar que es de expansión en este momento en el sur de la capital, de Nuevo Cuscatlán, etcétera, que bueno, van subiendo cada vez más de valor. Y por lo que dicen las informaciones, se lo dan en combo y en precio de me lo llevo al señor Cifrido Reyes. Bueno, preguntémonos si eso es cierto, ¿cuánto perdió el IPSA por esa operación? Aparte de la otra cara de la moneda, que es, mire, una persona que estaba en un puesto de esa envergadura, como presidente de la Asamblea, haciendo negocios con el Estado,
pues mire, ahí hubo un conflicto serio de interés. Digo, si se verifican esos datos, bueno, entonces creo que el ministro debería pedirle cuentas también al IPSA de ese y otros posibles negocios que ojalá pudiéramos enterarnos cómo se manejó ahí. No estoy, acusando, me estoy ateniendo a las informaciones que han salido, donde se dice, mire, el IPSA vendió una serie de activos de una forma barata, en lugar de tener una política de revalorización de los activos y saber cuándo ellos podían usar esa palanca para también mejorar sus finanzas. Y aparte de eso, el tema también del manejo, ¿verdad? Porque igualmente había que analizar cómo este sistema, igual que sucedió en el sistema público anteriormente, generó una serie de pensiones sin haberse preguntado si me va a alcanzar o no me va a alcanzar el dinero para pagarlo. Y eso tenía que haberse previsto actuarialmente en unas cuentas, ¿no? Para saber si eso era sostenible o no era sostenible, y tu responsabilidad es realmente ver si lo que tú estás haciendo va a ser sostenible o no, y no llegar al momento cuando ya estás con la soga al cuello y decir, mire, ayúdenme, ¿no? Creo que eso no es responsable, ¿no? Ya que estamos hablando de pensiones, el gobierno presentó en 2016, para ser exacto en el mes de febrero, su propuesta de un sistema mixto. La iniciativa ciudadana para las pensiones, que el gobierno dice la iniciativa del sector privado, fue presentada en este 2017. Hay dos ya propuestas para una reforma previsional. Algunos voceros del gobierno dicen, bueno, tenemos materia para crear un híbrido tomando lo mejor de las dos propuestas. Desde su punto de vista, ¿qué se debe hacer con el tema de la reforma previsional? Porque de hecho también es otra situación que se está volviendo, digamos, un tanto urgente para el gobierno resolverla. Desde que comenzó esta discusión, Funde planteó de que antes de meterse en la discusión, que tiene una gran carga ideológica, que si lo mejor es lo privado, es lo público, es lo mixto, antes de eso, teníamos que enfrentar ciertos aspectos, llamémoslo así, paramétricos, ciertos aspectos también que están fuera y que tienen que ser considerados, que sin esos aspectos, ya sea privado, ya sea público, ya sea mixto, no va a funcionar y no va a ser sostenible. Y esa fue nuestra posición. Abandonemos ese atrincheramiento, ¿verdad? Que hasta parecían, mire, ¿quién es el más ladrón? Si es el público o el privado. Y entramos en una discusión nociva que nos desgastó muchísimo. Cuando, antes de empezar a ver cuál es el tipo de propiedad o de institucionalidad, tratemos de resolver, primero, con una cobertura de apenas entre total del 30% de la población que está cotizando, que en términos reales posiblemente es menos. No hay manera de sostener un sistema de pensiones. Y por eso hay que tener medidas también para ver cómo incrementas la cobertura. Con un sistema donde la cotización es relativamente baja y los beneficios son relativamente altos, no es manera de sostenerlo. Y ahí hay aspectos que son políticamente delicados, pero que había que enfrentar. El tema de la cotización, de aumentar. Si quieres tener más dinero cuando te retires, trabaja más y cotiza más. Pero, en temas de edad, aquí ya cambió el panorama en términos de la edad. Ya el promedio de edad puede llegar a los 80 años. Y hay que pensar en esa posibilidad, pero nadie se quiere meter porque electoralmente es un problema. Para los trabajadores es un problema. Ese tipo de medidas que creo yo hay que enfrentarla. Me parece que la propuesta que tiene la iniciativa ciudadana es mejor que la del gobierno en ese sentido, porque es más integral, porque la del gobierno casi va enfocada a resolverle su problema de caja. Es para contablemente quitarle la deuda que tiene con el fondo de pensiones y en los primeros años reducir un poco el monto de lo que tiene que pagar. Quitarse un poco de presión. Y ese es el diseño de en la cual ya incluso los mismos funcionarios, muchos han aceptado las limitaciones.
Recuerda que cuando fueron allá a Washington, vinieron después de estos altos funcionarios diciendo, bueno, sí, este sistema tiene dificultades, porque el mismo estudio que ellos encargaron, el estudio de la consultora Farrell se llama, les dijo que ese sistema no era sostenible y que era peor incluso de lo que se tenía. Tiene elementos que hay que considerar, porque hay que considerar los problemas de caja también del gobierno, porque no podemos seguir manteniendo un sistema de pensiones presionando la caja, presionando al fisco. Tiene que aligerarse y tiene que haber medidas de ese tipo. Pero también creo que la iniciativa ciudadana tiene una serie de aspectos, aumento de la cotización, no se quisieron meter con el tema de la edad, porque también era un proyecto de consenso donde estaban los trabajadores y obviamente había que considerar los intereses de los trabajadores. Han creado un fondo de reserva que puede ayudar a que sea esto vitalicio, pero que no ayuda en términos de, digamos, de lo que tú vas a recibir como pensión, no te incrementa la pensión. Hay unos supuestos de que la pensión sí, entonces puede ser compensada esa baja, ¿no? o mantener tu misma pensión aumentando la rentabilidad de los títulos, de los IP. Tiene aspectos positivos y yo creo que se puede buscar a partir de esas dos, mejorando de lo que haya que mejorar, creo que podemos llegar a un esquema donde dejemos, al menos por el momento, de lado esa discusión de quién es mejor y quién es más o menos ladrón, y entremos seriamente a ver cómo le damos sostenibilidad, donde, y yo creo que no es difícil cerrar el círculo, pero donde queden plasmados intereses de los pensionados y los cotizantes, queden plasmados intereses del gobierno, el fiscal, y del sector privado de las AFP. Creo que podemos llegar, hemos dado un paso adelante y ojalá todas estas discusiones también no nos echen al traste esa posibilidad de negociar. Pero se debería pensar en incrementar la edad de retiro. En ese momento está 55 las mujeres y 60 los hombres, pero es un punto que como usted bien lo mencionaba, ni la parte del gobierno ni la parte del sector privado han querido tocar, pero ¿considera usted que va a llegar un momento en el que se va a tener que pensar en incrementar la edad de retiro? Creo que sí, aunque también en la propuesta de la iniciativa ciudadana hay maneras de prolongación voluntaria, es decir, si tú tienes ciertos estímulos para seguir trabajando y tú te dices, mire, yo en lugar de retirarme a los 60 o a los 55, ¿va? Le pones unos estímulos, hay ahí un mecanismo para darte un préstamo, por ejemplo, de tu dinero, tú puedes a un plazo X decir, mire, fíjate que yo estoy ahora con un problema económico, entonces, mire, yo me voy a prestar a mí, ¿no? Y después yo cotizo más tiempo, estoy cotizando más tiempo para pagar eso. Esta es una manera voluntaria de tratar de prolongar la edad. Pero si eso no es mucho, no es suficiente, vamos a tener que entonces entrar a esa discusión del incremento de la edad, que no tiene que ser a los 65, ni tiene que ser a los 60. Puede buscarse un punto medio en el cual con algunos estímulos puede entonces, digamos, no sentir el trabajador que se le está quitando. El problema que tenemos ahora es que la gente dice, yo me quiero retirar ya porque no sé si me van a pagar. O sea, esa es la desconfianza, entonces no se quiere retirar. Pero si la gente sabe que es estable, si la gente sabe que se puede pagar y que va a haber dinero para pagarle, pues muchísimos van a optar por seguir más allá de su pensión. Pero ahora todo el mundo, con todo lo que está pasando, mire, están así ya esperando su cumpleaños para que al día siguiente meta y retira. Y de hecho se están dando muchos peticiones de pensión al nomás cumplir la edad. Otro de los puntos que me parece a mí muy interesante es la situación de la rentabilidad. Recordemos que el gobierno le viene prestando a los ahorros de los trabajadores que cotizan a las AFP desde el año 2006 a través del Fondo de Obligaciones Previsionales. Se le presta dinero al gobierno para que pueda cumplir con las pensiones de la gente que quedó con el antiguo sistema, la gente que quedó con el seguro y con el INPEP.
el secretario técnico de la presidencia decía de que él no ve posible, por ejemplo, de que se incremente los intereses que el gobierno paga a los préstamos que hace a los ahorros de los trabajadores, pero se le cuestionaba también que al mercado internacional se le presta dinero y se le paga hasta el 8% de interés. ¿Cómo ve usted esta situación? Y el secretario decía, mire, es que no es sostenible para el gobierno incrementar los intereses que se le paga a los ahorros de los trabajadores, a los préstamos que se hace a los ahorros de los trabajadores. Bueno, aquí hay también dos caras de la moneda. Una es que desde el punto de vista tuyo, mío, de los que cotizamos o hemos cotizado, ese dinero que es tuyo, si a mí me dicen, yo te voy a pagar el 1.5% o el 2%, pero yo sé que en el banco me van a pagar el 3 o el 4%, o si voy a invertir, o gente que tiene más dinero que quiere invertir en bonos o en títulos y me van a pagar el 6 o incluso el 8%, y me obligan a quedarme con mi dinero, que solo me van a dar esto, eso es injusto y eso me parece que no es correcto. Por eso fue que también la Sala de lo Constitucional ha dicho, mire, el ahorrante tiene el derecho, el pensionado, el cotizante tiene derecho a que su dinero rinda más, porque lo que le están pagando no es, por lo menos una tasa de mercado que han dado pues por el 3, 4%, que no se ha cumplido. Esa resolución, esa sentencia de la Sala no se ha cumplido. Desde ese punto de vista, creo, del trabajador, del ahorrante, creo que es correcto y es justo que reciba una buena rentabilidad. La forma de hacerlo es donde viene el problema, es que es cierto, no hay dinero, pero bueno, tú puedes dar ciertas medidas para que los fondos de pensiones puedan tener una rentabilidad mayor invirtiendo en determinadas operaciones seguras que te den, o relativamente seguras que te den mayor rentabilidad, y también haciendo, creo yo, esfuerzos para pagar más. Posiblemente no te va a pagar el 6%, quiebra el fisco. Desde el punto de vista del fisco es difícil, pero también hay que cumplir un derecho, un hecho de justicia. Hay que buscar un punto medio ahí para encontrarle una solución al tema de la rentabilidad. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Les invitamos a que continúen con nosotros porque ya regresamos con más del espacio de la entrevista de esta mañana. Bueno, estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a ese día viernes, una conversación que hemos sostenido esta mañana con el director ejecutivo de FUNDE, la Fundación Nacional para el Desarrollo, Roberto Rubio. Y hay aspectos que me gustaría también que me diera su opinión, lo que está pasando con el FODES y las alcaldías y el tema subsidios. El ministro volvió en la declaración que daba en la Asamblea Legislativa, decía, bueno, miren, el subsidio, los recortes son necesarios y él hablaba incluso del subsidio al transporte, decía, en determinado momento ese subsidio hay que recortarlo o hay que quitarlo, decía. Entonces, pero me gustaría que me diera su punto de vista, Roberto, sobre estos dos puntos. El tema de los FODES, que el gobierno dice, miren, estamos teniendo problemas para pagarles. Incluso si se nos pone una fecha límite, si no tenemos dinero, no podemos pagar. Bueno, aquí es un aspecto que tiene que ver con la ley. Es decir, la ley te dice que hay que entregar un porcentaje del presupuesto, un 8%, a las alcaldías. Y esa es una ley que se tiene que cumplir. Y si no la puedes cumplir, pues tú trata de ver cómo, es decir, estás incumpliendo la ley y tienes que hacer entonces todo lo posible por pagar. La desgracia es que hemos llegado a un punto, a que no habíamos llegado antes, de que, y se vio venir porque cada vez, ¿no?, caías en deudas que no podías pagar, las tirabas más adelante, a un mes, a 3 meses, a 6 meses, y resulta ahora que tienes dificultades para pagarlas. Me refiero a proveedores que se tiraban estas deudas, y hacer negocio con el gobierno era mal negocio. Se empezó a convertir en un mal negocio porque muchos proveedores no les pagan a tiempo. Y este proveedor pues tampoco le paga a tiempo al otro, y es una cadenita que no hemos medido las consecuencias de todo esto. Hay que ver el tema de los uniformes, de los zapatos, cómo se ha dado y se está dando esa situación. Pero igualmente, digamos, estos
gastos que están en la ley de presupuesto tiene que cumplirse. Desgraciadamente, como digo, por la situación actual, recurrimos a la deuda. Y estamos prestando para pagar deudas que tenemos. Hemos caído en una situación ya grave de endeudarnos para pagar deuda. Lo veníamos haciendo, pero llegó un momento en que ya eso tiene un límite. Y ya no puedes controlar. Y si sacas de aquí para pagarle a esta, de aquí tiene un costo que vas a tener que pagarlo después. Entonces lo que se está haciendo, creo en el Ministerio de Hacienda es jugando eso de las bolitas, sacando aquí, metiéndola allá, para ver, ¿no?, de cómo se enfrentan esto. Y tiene que pagarse, a menos pues que cambien la ley y digan, mire, no, la ley ahora resulta que no va a ser el 8, sino que va a ser el 5 y les vamos a pagar cada 2 meses o cada 3 meses. Bueno, pero mientras existe esa ley, tienen que asumir las responsabilidades. Y nuevamente, tienen que asumir la responsabilidad de que no se han manejado bien las cosas. Y es responsabilidad compartida, porque tampoco los problemas se han creado de la noche a la mañana y se crearon solo en el gobierno de Funes o solo en este gobierno. También se gestaron muchos de los problemas por malos manejos anteriores. No, pero estos gobiernos últimos lo han secundado y lo han profundizado hasta llegar ya a un límite donde la palabra impago ya es una palabra fuerte que se oye con fuerza y es una posibilidad real. Yo creo que hay que también buscar otro punto medio. No estamos en una situación ya que esto va a tronar, como el mismo presidente creo que equivocadamente dijo, no, mire, ya vamos a caer en el impago, si no nos dan esto, el gobierno quiebra. Eso creo que fue una estrategia negociadora para presionar. Pero tampoco es cierto lo que otros dicen, miren, no, que el gobierno si tiene un montón de dinero por ahí, tampoco es cierto, ¿no? Estamos en una situación bastante crítica que de no corregirla va a haber crisis. Y tenemos y una crisis afecta a todos. Subsidios. Se habla de quitar el subsidio incluso al del transporte y los empresarios ya reaccionaron y dicen, miren, esto lo que va a afectar es al usuario. Bueno, aquí lo que vamos a tener, acuérdate que ahora ya no es como antes, porque los subsidios a veces tienen que ver con aspectos electorales, tiene que ver con grupos de interés, con presiones. Acuérdate que antes el grupo de transportistas estaba más unido y podía presionar bastante para mantener, pues creo que había subsidios. En el caso de Flores fue el que tomó una medida de bajarlos, y acuérdate que hubo mucha presión, porque la consecuencia de esto, dicen los transportistas, es, bueno, aumento del pasaje. Ahora están los transportistas del CITRAMS, los que están más cercanos o próximos al Viceministerio de Transporte y los que no están ahí. Ahora, si tú dices que vas a quitar subsidios, yo creo que hay que racionalizarlo y hay que ver realmente quiénes merecen subsidios y quiénes no. Pero por otro lado también hay que hacer justicia para tratar de una manera más equivalente a los transportistas que no están cercanos al viceministerio y a los que sí están, porque el CITRAMS, ¿acaso no es un subsidio de 40 millones que se dio para que un bien público sirviera a una empresa privada? Y se le invirtió, digamos, se le subsidió una infraestructura a una empresa privada. Entonces también es un tema de justicia. Y los subsidios ciertamente hay que racionalizarlos. Ha habido reducciones de subsidios, pero es un tema políticamente delicado. Por un lado, no me gusta ver que la oposición a veces dice hay que ser austero, reduzcamos el gasto, recortemos los subsidios, pero cuando a veces se recorta el subsidio de electricidad, dicen, mire, está haciendo mal, está afectando a la población, los sectores populares se ven afectados, ¿no? Hay que ser consecuentes y creo que hay muchos subsidios que pueden racionalizarse y creo que podemos ir en una buena ruta reduciendo, pero hay que ser justos. Creo que no podemos estar subsidiando a los que no se merecen y ahí hay maneras de recortar. Ya no tenemos
el margen que teníamos antes, que vamos a realmente a tener mucho dinero de la reducción de subsidios, pero todavía hay un margen importante en electricidad, en gas, en transporte que se podría hacer. Roberto, le queremos agradecer que ha venido a conversar con nosotros en esta mañana de viernes. Gracias. Vamos a estar conversando, no hay duda, más adelante sobre las situaciones que tienen que ver con el aspecto fiscal del país. Muchas gracias, con gusto, Manuel, cuando quieras, aquí estamos. Ahí cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a este día viernes. Les invitamos a que continúen con nosotros porque tenemos mucha información que proporcionarles en la segunda parte de Noticiero Hechos.